Todos hemos escuchado cosas así. Los debates presidenciales no existen para decir la verdad, existen para que parezca que la democracia funciona. Un debate presidencial casi nunca lo gana el que tiene mejores propuestas. Los debates presidenciales se venden como espacios de ideas, pero muchas veces funcionan como un show de televisión. Antes de la época de Correa sí existían debates presidenciales en Ecuador, pero eran mucho menos institucionalizados que hoy. La gran diferencia es esta. Antes, los debates dependían de medios de comunicación, universidades o iniciativas privadas. Hoy existe un debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral. Durante las décadas de los 80, 90 e inicios de los 2000, sí hubo debates importantes entre candidatos, participando en campañas donde sí existía cierta expectativa de confrontación pública entre candidatos, pero no eran obligatorios por ley. Si un candidato no quería asistir, simplemente podía negarse, y eso pasaba bastante. De hecho, en muchos países latinoamericanos ocurrió algo parecido. Los debates eran más una tradición democrática que una obligación jurídica. La presión era más mediática y simbólica. Si no vas al debate, parece que tienes miedo. En Ecuador tampoco existía un formato único. Cada canal o institución podía organizar el suyo. Universidades, cámaras de comercio, canales de televisión, etc. Eso hacía que algunos debates fueran muy influyentes y otros casi irrelevantes. Con la llegada de Correa hubo una ruptura importante porque él cuestionó la necesidad misma del debate tradicional. Y como además tenía muchísima ventaja electoral y una comunicación muy fuerte desde el poder, pudo evitar debates sin pagar un costo político demasiado grande. Entonces, cuando en 2020 se aprueba el debate obligatorio, en cierto modo Ecuador intenta institucionalizar algo que antes dependía más de la costumbre democrática y de la presión pública. ¿Pero sirven de algo los debates presidenciales? Mi respuesta general es que sí, pero no son definitorios y dependen en su mayoría de cómo sean organizados y de la calidad misma de los debatientes. Si todos los candidatos son malos, el buen debate puede filtrar al mejor, pero no lo hará bueno. El objetivo oficial era fomentar el voto informado, obligar a los candidatos a confrontar ideas, permitir que la ciudadanía compare propuestas y garantizar igualdad de exposición entre candidatos. La lógica de los debates presidenciales suele ser esta: ver cómo reaccionan bajo presión, comparar propuestas en tiempo real, evaluar carácter, liderazgo y capacidad de improvisación, darle al votante indeciso una comparación directa, porque la mayoría de personas nunca leerá el plan de gobierno completo. Entonces, el debate termina siendo una especie de audición pública para gobernar. Pero ahí también está la crítica. Muchos analistas dicen que los debates modernos ya no premian al mejor político, sino al mejor comunicador. A veces, una frase viral, un meme o un momento incómodo pesa más que una propuesta seria. Los debates nacieron para informar al votante, pero hoy también funcionan como espectáculo político. Un debate presidencial donde de verdad se ponga a prueba el candidato debería ser así. Adam, ¿cuántas horas hemos pasado hablando de lo deficientes que eran los debates? Sobre todo los de las primarias. Muchísimas horas. Bueno, ahora estamos en posición para hacer algo al respecto. Seguidme. Las preguntas tienen que ser más duras. Tienen que poder sustentar su retórica de campaña con datos. Hay que detenerlos cuando no respondan a la pregunta y llamarles la atención cuando sus respuestas contradigan los hechos. Bienvenidos a la Universidad de Princeton en Princeton, Nueva Jersey, para el quinto debate de las primarias republicanas de 2012. Y en ese punto explicamos las reglas que son que no hay. Pregunto a un candidato hasta que acabo. Cada uno empieza con una locución. Senador Santorum, su campaña es sobre la libertad. Y al parecer no quiere tener que contar a sus nietos dentro de 20 años que en tiempos América fue libre. Cite 3 libertades que tuviéramos antes de la investidura del presidente Obama y que ahora ya no tengamos. Obamacare, para empezar. Obamacare ¿Ha es tenido lo más... que cambiar de médico? ¿Puedo acabar? No, señor. ¿Ha tenido que cambiar de médico? No. ¿Algún familiar suyo ha tenido que cambiar de médico? ¿Ha habido algún cambio en la atención sanitaria para usted o su familia? Ahora estoy hablando de Obamacare. Mi pregunta era, cite 3 libertades que tuviera antes de la investidura del presidente Obama y que ahora ya no tenga. Señor portavoz, ha dicho que si es elegido, el precio de la gasolina será 66 centavos el litro. ¿Cómo controla el presidente el precio del petróleo? Gobernador, ha dicho que como presidente jamás se disculpará por América. La pregunta tiene 2 partes. Cite un caso en que el presidente se haya disculpado por América y si no se imagina ningún caso en el que un presidente estadounidense deba disculparse por América. Señor McAvoy, me parece reprobable que los medios liberales enfrenten a unos republicanos con otros y no pienso quedarme con los brazos cruzados. Son las primarias republicanas, señor portavoz, y todos optan a la nominación. No fue idea mía enfrentarles, sino suya. Congresista Paul, quisiera hablar de los boletines que escribió y vendió a partir de los años 90. Ya he dicho lo que tengo que decir. Yo no las escribí ni las he leído. Llevan su nombre, llevan su firma. Ganó dinero con ellas y en 1996 las defendió en el Dallas Morning News. No me gusta... Suficiente. Déjenlo por ahora.
Siendo justo, Ecuador sí tuvo un debate bastante cercano a eso. En el 2023, de las elecciones anticipadas por la muerte cruzada, organizado por el CNE, transmitido por cadena nacional. El debate utilizó una dinámica bastante estructurada y controlada. 5 ejes temáticos, tiempos estrictos, preguntas cerradas, réplicas y contrarréplicas muy cortas. Y un sistema curioso de sobres al azar para definir quién interpelaba a quién. El Ecuador es ruta del narcotráfico internacional desde hace más de 30 años. El Estado se ha desentendido de los territorios que conforman esas rutas y sus poblaciones carecen de educación y servicios básicos. ¿Qué medidas urgentes propone su candidatura para alcanzar una visión integral de la situación y proyectar una estrategia de seguridad que incluya a la población y no la margine aún más? Tiempo. Queridas familias ecuatorianas, habíamos convertido a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Lazo y sus candidatos nos sumieron en la delincuencia, permitiendo que el narcotráfico y las bandas delictivas se tomen el Estado. Nos llenaron de terror y nos llenaron... Permítame continuar. Está corriendo el tiempo, por favor. Pero paren el tiempo. Está detenido el tiempo. No, detengan el tiempo, por favor. Está detenido en 40 el tiempo. Estaba el tiempo, por favor. Pongámoslo en 40 nuevamente, no hay problema. Estoy respondiendo. En justa razón, pongámoslo en 40. Regresemos el cronómetro y pongámoslo en 40, perfectamente. Y vamos a interrumpir cuando los candidatos, cada uno de ustedes, no elaboren la respuesta relacionada a la pregunta que estamos planteando. Este procedimiento, este reglamento, establecido por el Comité Nacional de Debates, aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros le estamos dando aplicación como moderadores. Reglamento que ha sido socializado con cada una de las candidaturas. Ante las recientes crisis carcelarias en el país y la guerra entre bandas, ¿cuál es su plan concreto para desmantelar el poder de esas mafias al interior de los centros de rehabilitación y qué medidas adoptará para rehabilitar y reintegrar a los reclusos y de qué manera financiará estas medidas? Candidato Bolívar Armijos tiene 1 minuto para contestar. Su tiempo empieza ahora. Hay que dividir a las personas con delitos menores en unas cárceles y a los delincuentes, a los reclusos con delitos mayores en otras y dar una verdadera rehabilitación social. Dentro de ese sobre sellado está el nombre que usted elija, que será el candidato que le formule el cuestionamiento. Candidata Luisa González tiene 15 segundos para replicar. La seguridad del país no es un juego. Un banquero nos hundió en un desastre la economía. Ahora, un francotirador y un vicepresidente... Candidata, le tengo que interrumpir. Candidata, tiene que referirse a la respuesta del candidato. Tiene que referirse a la respuesta que acaba de dar el candidato Bolívar Armijos. No puede tratar otro tema. Le quedan pocos segundos. Un francotirador no nos puede dar seguridad en el Estado. Le pido, candidatos, por favor, que se ciñan a las preguntas y cuando tengan que hacer una réplica, se la hagan en base a la respuesta que ha dado el candidato. No nos desenfoquemos. Este es un momento importante para que la ciudadanía entienda y conozca sus planes de trabajo. Claro, tienen terror. Ven las mismas encuestas y saben que les vamos a ganar. Candidato, por favor, responda. Tiene todavía 9 segundos para responder. ¿Qué medidas urgentes va a tomar? Respondan a la réplica. Sí, pero no se ataquen, por favor. La ciudadanía tiene que escuchar sus propuestas. En base a las propuestas podremos elegir informados. La intención del formato era evitar monólogos eternos y generar interacción entre candidatos. El CNE incluso dijo que buscaban un debate más dinámico y menos basado en discursos preparados, lo cual, a mi parecer, lo logró. Pero el problema, creo yo, fue más la calidad de los debatientes que el debate en sí, aunque también es verdad que los tiempos de contestación eran demasiado cortos y no había suficiente espacio para desarrollar propuestas. A los candidatos se les llamó la atención varias veces por no responder a la pregunta de manera directa y preferían perder el tiempo en un discurso proselitista a favor de sí mismos. Algunos criticaron eso. Yo, la verdad, estuve perfectamente de acuerdo. Qué bueno que se les interrumpa e interrogue cuando no están contestando la pregunta, porque así los únicos que se van a quejar son los que no dieron respuestas directas. Retomando, este es el dilema que tienen los debates presidenciales, porque si das demasiado tiempo, el debate se vuelve lento, la audiencia se aburre, pero si haces respuestas de 15 a 45 segundos, ganas ritmo, pero pierdes complejidad. No quiero sonar como un abuelito, pero pienso que sí hay ciertas cosas que se han perdido al pasar de las décadas. La capacidad de confrontar y defender tus ideas sí sirve para evaluar si son buenas o no. Y como veníamos de una cultura no acostumbrada a eso desde hace mucho, vemos la deficiencia de los candidatos al enfrentarse al formato. ¿Cómo creer que tus ideas son buenas si no eres capaz de justificarlas? El 15 de febrero de 1967 en la Asamblea Constituyente se opone
a que el trabajador pase a ser socio de las empresas en que trabaja. Y cuando en la revista Nueva dice que debían eliminarse muchos cargos innecesarios en la administración pública, cuando le dicen no se enojarán los administradores públicos, usted dice, y si se enojan, no me quitan ni 30 segundos de sueño. Usted se lanza, dice, todo el país tiene que trabajar para saciar la voraz burocracia quiteña. Es decir, no hay sector laboral contra el cual usted no se haya lanzado. Y vienen actas que indican determinada votación para todos los candidatos y que los votos representan otra realidad. Yo lamento tener que discrepar de cierto criterio del señor arquitecto Durán y además de la forma interpretativa de mis palabras. Porque todo esto ha sido, recalco, parte de un plan concertado de crear un estado de confusión y de mantener al Ecuador al suspenso en la amenaza de un fraude que no se señala. Y vamos a ver qué es lo que se dice. Pero categóricamente yo sí puedo decir con toda claridad que en el Ecuador este proceso electoral controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un Tribunal Supremo Electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, juntas receptoras designadas por los tribunales provinciales electorales, coordinadores que controlaron la votación en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha, designados por los tribunales provinciales del Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron en cada registro electoral. Es decir, un control absoluto de la dictadura del proceso. El fraude. ¿A favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada. Y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador. Lamento tener que hablar así. He expresado que esta noche voy a hablar con un tono de severidad. Quiero guardar y voy a hacer la altura y la compostura necesaria ante el país, porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. Quiero finalizar diciendo que los debates realmente no son definitorios para saber si un candidato será un buen presidente. Aunque esté justificado científicamente lo que argumentan en el debate, eso no los ata moralmente a cumplirlo estando en el poder.